fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reyes creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente a los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en la forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a iniciar esto con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, en el versículo 8 donde se lee: entró también el otro discípulo.
Hermanos, después de la constatación de Pedro, también el otro discípulo entra en el sepulcro. Seguimos leyendo el versículo 8. Vio y creyó. Las ventas de lino en el suelo, con el sudario aparte, son las señales de que el Señor no está allí y no ha sido robado su cuerpo. Al ver esto, el discípulo amado cree en Jesús, que es el Señor de la vida, aunque no lo haya visto. Él es el prototipo de aquellos que, después de él, creerán en Jesús sin verlo, a través de las señales narradas por el mismo evangelista. Este discípulo ve con el corazón. El amor es el principio de la fe que da vida. La conexión entre ver y creer quiere decir que la fe, lejos de ser ciega, es un ojo muy abierto sobre la realidad. De Pedro, el apóstol, no se dice nada. Se puede suponer, sin forzar el texto, que el autor quiere demostrar que él, el aspecto objetivo de la fe, el aspecto objetivo de la fe, el sepulcro está vacío y el cuerpo no ha sido sustraído. En cambio, hermano que me escuchas, en el discípulo amado, evidencia el aspecto subjetivo de la fe. El amor ve las señales y cree en Jesús resucitado, sin haberlo visto. En fin, en María Magdalena, seguida de los otros discípulos y de Tomás, se refiere la experiencia fundamental reservada a los que nos transmiten el anuncio de la resurrección. Ellos ven y tocan al resucitado. Finalmente venimos nosotros los creyentes, que creemos con base en su testimonio. Para el que no cree, queda sin resolver el enigma del sepulcro vacío. El sueño más atrayente del hombre, que en esa dirección orienta todas sus energías. Le queda también el interrogante que proviene del testimonio de quienes, en el encuentro con el resucitado, han pasado ellos mismos a una vida nueva en el amor. Y el versículo 9 se lee: hasta entonces no habían comprendido que, según las Escrituras, Jesús debía resucitar entre los muertos. Hermanos, aquí se entiende toda la Escritura o un pasaje determinado. Ambas hipótesis son posibles. Si se trata de un pasaje determinado, puede ser una alusión a Isaías 26, donde se habla de resurrección de los muertos, cuando el Señor, después de un tiempo breve, saldrá de su morada. Sin embargo, hermano que me escuchas, la expresión debía resucitar entre los muertos, que es de sabor sinóptico, como lo pueden leer en Marcos capítulo 8 y Lucas capítulo 24, y viene del anuncio primitivo de la fe. Expresa el sentido global de la Escritura, más que de un pasaje determinado. Parece que esta observación está en desacuerdo con el vio y creyó que precede. Juan el Evangelista, más bien, quiere hablar solo de los otros que, a diferencia de él, no han comprendido. La cosa no sería bien expresada. ¿Quién tal vez decir que nadie ha creído en la resurrección? Ni siquiera él. Entonces la expresión
vio y creyó, significaría que él vio que no estaba allí el Señor Jesús y creyó. A María Magdalena, que pensaba que el cadáver de Jesús había sido sustraído. Pero esto es contrario al uso de ver y creer en el cuarto evangelio y a la insistencia en las vendas colocadas en el suelo y en el sudario envuelto en un lugar determinado. Hermanos, si se considera el texto como un edificio bien construido, prescindiendo de que cantera vienen las piedras, parece preferible creer que el discípulo amigo, con la anticipación típica del amor, siempre tiene señales suficientes para creer en el amado. Él vio las señales y creyó en el resucitado. Es el primero que, sin haber visto al Señor, tiene en sí mismo aquella fe que presume o que propone a sus lectores. Uno no puede proponer una experiencia que él no ha realizado. La Escritura se refiere o no refiere especulaciones o deducciones, sino la vivencia personal del que escribe. Probablemente en el versículo 9, el autor quiere decir, obviamente, al lector que solo después de la resurrección del Señor Jesús, atestiguada por testigos oculares, es posible comprender la Escritura que habla de Él, como lo anuncia Mateo, capítulo 5, Juan, capítulo 5. La promesa del Señor es comprensible solo después de su cumplimiento y a la luz de su espíritu de amor, como lo anuncia Juan, capítulo 14. Por eso, los discípulos pueden creerle a la Escritura y a la palabra del Señor Jesús solo después de su resurrección, como lo anuncia Juan, capítulo 2. Queda siempre un velo en el rostro del que lee la Escritura, que es eliminado por la conversación a Cristo el Señor, como está en 2 Corintios, capítulo 3. Y esta es dada al que ha contemplado su amor y lo ama. Hermanos, los primeros discípulos que han encontrado resucitado lo testimonian a nosotros, los creyentes en el Evangelio, que narra y hace presente la carne del Verbo, que es la realización de todas las promesas de Dios. Para nosotros los creyentes, que venimos después de los primeros que lo han visto y tocado, los evangelios y toda la Escritura vienen a ser como el cuerpo de Cristo. Son la señal en la que entramos y vemos al resucitado. Y el versículo 10 se lee: los discípulos entonces volvieron a casa. Hermanos, los dos discípulos, aunque están en la misma casa, no están juntos. Cada uno vuelve allí de donde ha venido. El apóstol Pedro al sepulcro de sus perplejidades, pero sabiendo que el Señor Jesús no está allí. El otro, en la luz que quien ha visto y creído en el amor de su Señor. En cambio, hermano que me escuchas, María Magdalena se queda junto al sepulcro vacío en busca del resucitado hasta cuando lo encuentra. De allí comienza esa búsqueda de amor que lleva al encuentro con el que vive, aquel que es dador de la vida.
Vayamos ahora a Juan capítulo 20, versículos 11 al 18, donde se lee: Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dicen: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: No me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, Padre de ustedes, a mi Dios, Dios de ustedes. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras: Vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, Padre de ustedes, a mi Dios, Dios de ustedes. El que ha visto al Señor recibe este mensaje que ha de llevar a sus hermanos creyentes. María Magdalena es la esposa que busca al esposo, figura de la comunidad que busca al Señor. Finalmente los dos se encuentran en el huerto, donde se levanta el árbol de la vida. Está también el tálamo nupcial, donde el esposo se ha unido a la humanidad con un amor más fuerte que la muerte. Aquí la esposa lo abraza. Es la escena más hermosa, entusiasmante del Evangelio, como el cantar de los cantares. Los dos se vuelven a encontrar, anticipando las bodas del Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Dios alcanza el fin que se había propuesto desde el principio. En el día 1 de los sábados se cumple la creación nueva. Jesús y María son la nueva pareja originaria. Hermanos, este relato desarrolla el anterior, donde se habla del discípulo amado que vio y creyó. Se puede mirar sin ver. Solo el que ama ve. En efecto, hermano que me escuchas, el amor tiene ojos nuevos, porque tiene un corazón nuevo. Como está escrito: les daré un corazón nuevo, en Ezequiel capítulo 36. Entonces, todos me conocerán, del más chico al más grande, lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 34. El amor es principio de fe y de conocimiento. Uno cree y conoce solo lo que ama. Pero el que ama permanece en las tinieblas hasta cuando escucha el propio nombre de la boca del amado. Él conoce personalmente a sus ovejas y ellas reconocen su voz, como lo describe Juan capítulo 10.
Por ellos ha expuesto, por ellos ha dispuesto y por ellos ha entregado la propia vida. Por eso tiene el poder de recobrarla de nuevo, venciendo la muerte, según Juan capítulo 10. Pero mientras el resucitado no se manifieste, María Magdalena permanece en el llanto. Su corazón es un sepulcro donde el amado está presente como muerto y ausente como resucitado. Solo cuando Él la llama por su nombre, sale del luto para tener vida en abundancia. El discípulo amado, que vio y creyó, representa la esencia de la fe como respuesta a la pregunta que el sepulcro vacío les formula a todos. Con María Magdalena se explicita un aspecto ulterior. La fe es amor que ve, un amor que toca y escucha al Señor. Si del primero se dice que vio, no a Jesús, sino las señales, y creyó en Él, de María Magdalena se dice que ha visto al Señor. Se pasa ahora del ver las señales que hacen creer a ver al Señor que hace creíbles las señales. Las dos escenas tienen en común el amor. El relato lo trae Mateo capítulo 28, con expresiones semejantes. Pero Juan el Evangelista no está preocupado por anunciar a Jesús que ha resucitado y se mostrará en Galilea. En cambio, explica cómo suele hacerlo, qué significa para nosotros su aparición. Hermanos, en María Magdalena vemos que el amor se convierte en experiencia del resucitado. El que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Lo anuncia Juan capítulo 14. En efecto, hermano que me escuchas, el amor hace presente y manifiesta el amado al que lo ama. Ver y tocar al Señor, que está reservado a María Magdalena y a los primeros discípulos. Es anticipo del encuentro final y, al mismo tiempo, revelación de su nuevo modo de estar, siempre con nosotros los creyentes. Es la presencia espiritual y gloriosa de aquel que, después de subir al Padre, nos da su Espíritu Santo, para que nosotros también, al ir hacia los creyentes, vayamos donde Él está. El día de la Pascua, en Juan el Evangelista, es ya su regreso a nosotros, como lo había prometido en Juan capítulo 14, para vivir en nosotros, como nosotros en Él. Hermanos, la obra del Hijo de Dios, ya perfecta en Él, continúa en sus creyentes. Su regreso al Padre quedará plenamente cumplido cuando también todos nosotros hayamos recorrido el mismo camino. Entonces nuestra casa estará llena de perfume. El sepulcro tendrá el perfume de la vida y Dios será todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. La presencia de los dos ángeles junto al sepulcro, que describen también los otros evangelistas. Juan el Evangelista la recuerda como de paso para subrayar el luto de María Magdalena. La palabra del ángel, que quiere decir anunciador, testigo de la resurrección, es necesaria. Pero aquí, como en el relato de la samaritana,
se evidencia la importancia de llegar al encuentro personal con el Señor, como está en Juan, capítulo 4. La fe consiste en creer la palabra que se convierte en experiencia directa de aquel que habla. En efecto, hermano que me escuchas, cada palabra comunica tanto aquello de lo que se habla como aquel que habla. El Evangelio de Juan comienza proclamando la identidad entre Jesús y sus palabras. Él es la misma palabra de Dios, el Hijo revelador del Padre Celestial, que se vuelve a nosotros los creyentes para comunicarse Él mismo. Cada palabra exterior suscita una palabra interior al decir su nombre. Hace salir a la luz lo que está sepultado en el corazón. Así la palabra del Hijo de Dios, que escuchamos en el oído, despierta en nosotros nuestra verdad profunda. Somos sus hermanos, hijos del mismo Padre. Hermanos, María Magdalena, que llora por la ausencia del esposo, es devuelta a la alegría por su presencia. Está triste porque ama a Jesús y no lo encuentra. Su desaparición del sepulcro inquieta a todos, amigos y enemigos, aunque de una manera diferente, como lo anuncia Mateo capítulo 28. Es el hecho más sorprendente que ha sucedido en la historia, que devuelve a la existencia su sentido, librándola de la hipoteca de la muerte. En el relato anterior se hizo alusión a la importancia del amor para ver y leer las señales del resucitado. Pero el que ama, mientras no ve al amado, está triste. Solo el encuentro con él hace pasar del llanto a la alegría. El paso de la tristeza a la alegría es nuestra misma resurrección, fruto del encuentro con Él. Es propio de Dios dar alegría. Es propio solo de Dios dar alegría sin otro motivo fuera de su anuncio al corazón, como lo hace Él. Del mismo modo, es propio del enemigo combatirla con todos los medios. La alegría, que es la corona del amor correspondido, es manifestación de Dios, señal segura de su presencia. Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Donde no hay alegría, no está Dios. Aunque haya una observancia perfecta y justicia, existe la muerte. Seguimos leyendo el versículo. Ver, hermanos, al resucitado es cuestión de discernimiento. Ver al resucitado es cuestión de discernimiento. El corazón puro ve a Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 5, que está siempre en acción en nosotros y fuera de nosotros. Y lo que purifica el corazón es el amor, que da luz a los ojos. El relato comienza con el llanto de María Magdalena, que permanece junto al sepulcro. El Señor Jesús, por su iniciativa, se hace reconocer y la envía a los hermanos creyentes. Ella les anuncia que ha visto al Señor y anuncia el mensaje que ha recibido. El Señor Jesús viene al encuentro de María Magdalena, que lo espera con amor, y se hace reconocer de ella al llamarla por su nombre. La iglesia, hermano que me escuchas,
representada en María Magdalena, es la esposa que encuentra al amado de su corazón. Comienza así el camino con el cual el esposo lo atrae a sí, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 1. Y la lleva a estar siempre allí donde está él, como lo anuncia Juan, capítulo 14. Y en el versículo 14 se lee: estaba María junto al sepulcro. Después de la segunda noche de angustia, al llegar los primeros resplandores del alba, María Magdalena ha salido, ha atravesado la ciudad para ir al sepulcro donde han depositado a su amado. Lo ha buscado, pero no lo ha encontrado. Ha regresado para avisar a los otros y de nuevo ha salido para ver dónde descansa. La escena hace alusión a la esposa de Cantar de los Cantares en el capítulo 3. A diferencia de los discípulos que han vuelto a la casa, ella no se aparta del lugar que constituye el último recuerdo de aquel a quien ama. Allí ha dormido su sueño, pero ahora ya no está allí y de él no queda nada más que el vacío y el deseo como única compañía de la esposa. Hermanos, María Magdalena no puede abandonar el lugar donde él, en su amor extremo, ha llegado. Ya es su casa allí, donde termina toda búsqueda, comienza la espera. Además del sepulcro vacío, más allá de la muerte, esto es lo que significa en realidad el sepulcro vacío. Ya no hay nada que buscar. Solo queda esperar que el Señor de la vida vuelva a aparecer allí de donde ha desaparecido. El grano de trigo fructifica allí donde ha caído en tierra. Seguimos leyendo el versículo. Fuera. El apóstol Pedro y el discípulo amado han entrado para comprobar la ausencia de Jesús y para ver las señales. María Magdalena, al ver que el sepulcro está abierto, se queda afuera. No busca señales sino a su Señor. Seguimos leyendo el versículo. Llorando. El Señor Jesús había dicho: llorarán y se lamentarán. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo, porque volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y su alegría nadie se la podrá quitar. Después del breve tiempo en lo que ven en la cruz y el breve tiempo en el cual ya no lo ven, después de la tristeza y la aflicción del parto, llega el tiempo de la alegría plena. Ha salido a la luz el hombre nuevo, como lo describe Juan, capítulo 16. Las lágrimas son aguas de las cuales proviene su amado. Hay cosas que las ven solamente los ojos que han llorado. Hermanos, el llanto inconsolable de María Magdalena es como el que se dio por la muerte de Lázaro, que desde María de Betania se comunica a todos hasta hacer llorar al mismo Jesús. Miren cómo lo quería. Lo pueden leer en Juan capítulo 11. El luto por la ausencia de su Señor y deseo de su presencia. El llanto es la primera forma de oración, que es propia del niño. Encuentra siempre un oído que lo escucha, como está en Génesis capítulo 21. Seguimos leyendo el versículo. Mientras lloraba,
se subraya el llanto de María Magdalena, que es tenaz como su amor. Ella permanece al lado de su sepulcro, cerca al lugar donde había sido crucificado y traspasado, como está en Juan capítulo 19. Aquí lo depositaron. ¿Dónde está ahora? Las lágrimas de María Magdalena, como las de Jesús en Juan capítulo 11, riegan la tierra y hacen germinar al amado. El amor muere donde no es correspondido y vive donde quiera es amado. Seguimos leyendo el versículo. Se inclinó hacia el sepulcro. Su mirada, mientras llora, vuelve al sepulcro lleno de vacío. Y en el versículo 12 se lee: ve 2 ángeles de blancos. Los 2 ángeles, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, no traen ningún mensaje. Solo desempeñan la función de indicar dónde estaba el cuerpo del Señor Jesús. Ellos, los anunciadores del mundo divino, son como los 2 querubines de la alianza colocados sobre el arca de la antigua alianza, desde donde Dios habla con el amigo Moisés en Éxodo capítulo 25. Hermanos, la presencia ya ahora está en este cuerpo ausente que ha realizado el amor extremo. Seguimos leyendo el versículo. Los ángeles tienen vestiduras blancas. Es el color de la luz. Es el color de la victoria sobre las tinieblas. Es el color de la vida que es la sombra de muerte. La vida sin sombra de muerte. Y en el versículo 13 se lee: ellos le dicen, hermanos, los 2 ángeles no dicen lo que saben, solo interrogan a María Magdalena para prepararla al encuentro con el Señor Jesús. La presencia de ellos la deja indiferente. No está interesada en ellos. Busca solamente al amado en su corazón, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta se la dirigirá Jesús también. María Magdalena llora porque está enferma de amor, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 2. Su amado ha desaparecido. El alma se me salió a su huida. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 5. Los ángeles saben que ha resucitado. Pero, ¿por qué no se lo dicen? Aunque María Magdalena supiera que ha resucitado, no le bastaría. Quiere encontrarlo. La herida de amor solamente la sana la presencia del amado. Seguimos leyendo el versículo. Se han llevado a mi Señor. Si el Señor estuviera allí, María Magdalena lo lloraría como muerto. Pero si está en otra parte, aunque fue resucitado, siente aún más su ausencia. Si está muerto, ¿dónde está? Si ha resucitado, ¿por qué no viene a su encuentro? Seguimos leyendo el versículo. Y no sé dónde lo han puesto. Hermanos, María Magdalena supone todavía que se lo hayan llevado. Busca dónde está su Señor. También los primeros discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿dónde vives? Junto con el Cantar de los Cantares, la llamada de los primeros discípulos en Juan capítulo 1 sirve de trasfondo a este relato.
Este sugiere la identidad entre el crucificado y el resucitado. El hombre al que ella encontrará es la misma persona conocida en Galilea. No es un fantasma ni una proyección de sus deseos. Y en el versículo 14 se lee: dicho esto, se volvió. María Magdalena percibe una presencia detrás de sus espaldas. Se vuelve, alejando la mirada del sepulcro. Debe mirar en la parte opuesta al lugar de la muerte para encontrar al Señor de la vida. No debe buscar entre los muertos al que está vivo, como lo anuncia Lucas capítulo 24. Los que miran hacia él refulgirán, lo anuncia el Salmo 34. El Señor está siempre a nuestras espaldas, porque es Él quien viene a buscarnos. Si nosotros lo buscamos, no lo encontramos, a no ser que nos detengamos y nos volvamos para dejarnos encontrar. Seguimos leyendo el versículo. Y vio a Jesús. En griego está la palabra contemplar. El término se usa para los espectáculos en los cuales se mira con sorpresa lo que aparece en la escena. Seguimos leyendo el versículo. De pie, su cuerpo, que yacía en el sepulcro, ahora está fuera, de pie. Es el vencedor de la muerte. Seguimos leyendo el versículo. No sabía que era Jesús. Hermanos, María Magdalena, después de haber ido más allá de los ángeles, guardianes del sepulcro, encuentra el amado de su corazón, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 3, pero no lo reconoce. Aunque está presente, Dios es siempre una presencia semidesconocida, porque es sumamente discreta, como el amor. Todos los relatos de la resurrección son narraciones de reconocimiento. Él es el que está vivo. Todo está en Él y Él está en todo. La iluminación, hermano que me escuchas, no consiste en ver algo distinto de lo que es, sino en tener ojos nuevos y corazón nuevo para ver al Señor que está presente. Nuestros ojos no lo ven porque están dirigidos hacia el sepulcro. También este ya está lleno de perfume. Sin embargo, nosotros seguimos mirando los temores que tenemos en el corazón. Y en el versículo 15 se lee que Jesús le dice a María Magdalena: mujer, como los ángeles. También el Señor Jesús interpela a María Magdalena con la palabra mujer. Así llamó a su madre en las bodas de Caná, en Juan capítulo 1, y sobre el Calvario, en Juan capítulo 19, a la samaritana junto al pozo, en Juan capítulo 4, y a la adúltera perdonada en el templo, en Juan capítulo 8. Seguimos leyendo el versículo. ¿Por qué lloras? Se da mucho realce al llanto de María Magdalena. El evangelista lo recuerda 2 veces en el versículo 11. Ahora el Señor Jesús, como poco antes los ángeles, le pregunta: ¿por qué llora? Sabe muy bien por qué llora. Por él, por su muerte, por su desaparición del sepulcro. Las lágrimas que brotan del abismo de su dolor le purifican los ojos para que vea al que busca, o mejor, a aquel que la ha buscado a ella y la ha encontrado.
Pero si no cesan, vienen a ser como un velo. La tristeza que mueve a buscar a Dios es buena, pero impide que lo encuentre el que lo busca. Pero debe salir totalmente de nuestro corazón para que éste pueda llenarse totalmente de alegría en el encuentro con el resucitado. Seguimos leyendo el versículo. ¿A quién buscas? La segunda pregunta de Jesús a María Magdalena recuerda la primera pregunta dirigida a los discípulos. ¿Qué buscan? En Juan capítulo 1. Es la misma que había dirigido Jesús a los enemigos en el huerto de los olivos. ¿A quién buscan? En Juan capítulo 18. El hombre es deseo, siempre en busca de lo que puede satisfacerlo. Pero se puede buscar al Señor para tomarlo o para ser tomados, para quitarle o para recibir su vida. El tema buscar encontrar va unido al de la sabiduría, esposa del sabio. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me esforcé por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. Lo anuncia Sabiduría capítulo 8. Quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Lo anuncia Sabiduría capítulo 6. Pero no dentro del sepulcro, sino fuera de él. En efecto, hermano que me escuchas, es sabiduría de vida, no de muerte. María Magdalena se levantó y corrió de madrugada por los caminos y por las plazas de la ciudad, en busca de su amado. Seguimos leyendo el versículo. Pensando que era el encargado del huerto, donde se levanta el árbol de la cruz, hay un huerto con un sepulcro nuevo, en el cual nadie todavía había sido colocado antes de Jesús. Lo anuncia Juan, capítulo 19. La pasión del Señor, que había comenzado en el huerto, según Juan, capítulo 18, se concluye en este huerto. El encargado del huerto se llama Adán, el primer hombre socio a Dios, llamado a cultivar y cuidar el Edén, según Génesis capítulo 2. María Magdalena piensa que Jesús es el hortelano. Al igual que todos los equívocos del cuarto evangelio, también este está cargado de sus significados. De hecho, hermano que me escuchas, el Señor Jesús es el hortelano y el esposo que ha bajado a su huerto para encontrar a la hermana que es su esposa y a embriagar a todos con su amor. En las aguas de la muerte ha pasado la noche. Por eso su cuerpo está humedecido con el rocío y sus rizos con gotas nocturnas. Ahora está allí con su amada y llama para que abra los ojos y la reconozca, como está relatado también en Cantar de los Cantares, capítulo 5. El huerto con sus perfumes sirve como escenario al Cantar de los Cantares. La misma esposa es para el esposo un huerto lleno de perfumes, con mirra y aloe y a todos los mejores aromas, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 4. También el esposo, por su parte, es para ella bolsita de mirra y racimo de uva, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 1. Manzano entre los árboles de bosque. Seguimos leyendo el versículo. Señor. María Magdalena lo llama Señor, aunque todavía no sabe que es aquel a quien está buscando.
Seguimos leyendo el versículo. Si tú te lo has llevado, precisamente él, el esposo, a quien tiene delante, ha llevado su cuerpo de noche y lo ha sumergido en el Seol, dando pruebas de su amor más fuerte que la muerte. Seguimos el versículo. Dime. María Magdalena interroga al único que está en condiciones de darle una respuesta y le pregunta: indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sostear a mediodía? Para que no ande yo como errante tras los rebaños de tus compañeros. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 1. No quiere a nadie más que sino a él. Sin él es vagabunda. No encuentra casa donde ninguno de sus compañeros, aunque sean también luminosos como ángeles. Seguimos leyendo el versículo. ¿Dónde lo has puesto? Hermanos, el cuerpo que María Magdalena busca, sin nombrarlo mucho, pues para ella es obvio, ya no está donde nosotros lo hemos colocado, donde fue colocado Lázaro, según Juan capítulo 11, y donde, tarde o temprano, todos somos colocados. El Señor Jesús ha lavado su cuerpo hasta dentro de la muerte, para colocarlo ante los ojos de María Magdalena como vida suya. Seguimos leyendo el versículo. Y yo me lo llevaré. ¿Cómo puede ella sola llevar ese cuerpo que José retiró de la cruz para depositarlo en el sepulcro, asistido por Nicodemo? Pero el amor es capaz de llevar cualquier peso, porque nada en el mundo pesa tanto como el amor. Solo si María Magdalena lleva el cuerpo de su Señor, se quita la piedra de ese sepulcro que es su corazón. Y en el versículo 16, Jesús le dice: María. Es el nombre de ella, pronunciado por una voz familiar e inconfundible. La voz de mi amado. Él viene como un cervatillo saltando por los montes, brincando por los collados, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. Viene para sacar del recinto de la muerte a su amada. Él la reconoce y la llama por su nombre. Y ella reconoce la voz de aquel que ha dispuesto y entregado su vida por ella, para recobrarla de nuevo, según lo anuncia Juan, capítulo 10. Antes de ella, solo Lázaro, en Juan capítulo 11, y Felipe, en Juan capítulo 14, son llamados por su nombre. Seguirá Simón de Juan, llamado al final 3 veces en Juan capítulo 21. Al escuchar el propio nombre, de labios del Verbo encarnado, Lázaro sale del sepulcro hacia la vida. Felipe de la ignorancia del conocimiento del Verbo. La esposa del luto hacia el encuentro con el esposo. El negador sale del llanto de la culpa hacia la alegría del perdón. En la voz del Señor que nos llama por nuestro nombre, descubrimos quiénes somos nosotros para Él. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. No solo le doy todo para ti, lo anuncia Isaías, capítulo 43. Me doy también yo mismo. Llamar simplemente por el nombre sin añadir nada más significa decir: tú eres para mí y yo para ti. Hermanos,
Esta llamada se cumplirá plenamente al final, cuando el Señor nos llame y nos dé nuestro nombre nuevo, según Apocalipsis capítulo 2. Pero ya ahora este nombre salido de su boca, según Isaías 62, nos hace pasar de la muerte a la vida. Nos hace venir a la luz de nuestra verdad. Nacemos como criaturas nuevas, porque mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.